Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos amigos a Filosofía en tiempos de no filosofía. En el episodio 29 vamos a hablar de la filosofía helenística, pero vamos a dar una pequeña introducción tocando temas relevantes de este periodo. La filosofía helenística ha sido un periodo crucial a lo largo de la historia, dado que se expande desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. hasta la conquista de Roma eh, hacia Egipto en el año 30 a.C. Este periodo se caracteriza por una expansión cultural, política y la fusión de las tradiciones griegas con la cultura oriental. Tenemos que entender que el periodo helenístico tiene un legado que es el legado de Alejandro Magno, el rey de Macedonia, y es uno de los conquistadores más célebres de toda la historia. Logró unificar la Grecia clásica y luego expandió su imperio hacia la parte de Indo, ¿no? Y entrando por el oriente, pero como esa parte se veía que era es completamente selvática, es adentrarse a lo desconocido, tuvo en el año 30 antes de Cristo este tipo de conflicto para entrar a esa zona y falleció. Su muerte fue prematura a los 32 años y su legado y su imperio se fragmentó. Sus generales se dispersaron y también lucharon por el control individual de un territorio. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se dividió en varios reinos helenísticos, se les conoce, y bajo el control de sus generales, incluyendo los reinos de Ptolomeo en Egipto, Seleucidas en Asia y Antignos en Macedonia y Grecia. Estos reinos cada uno se mantuvo y promovió la cultura griega, expandiendo así la influencia helenística en el Oriente Medio y Asia. También tenemos que entender que la era helenística es conocida por la difusión de la cultura griega en el mundo oriental y se llevó una mezcla de tradiciones griegas y orientales, lo que permitió un sincretismo muy interesante en el pensamiento humano, en el desarrollo de toda la filosofía a lo largo de Alejandría en Egipto, Antioquía en Siria, y estas culturas, estos centros de aprendizaje y cultura se desarrollaron, por ejemplo, la ciencia, las artes, la filosofía, y este periodo vio el florecimiento del estoicismo, el epicureísmo y los avances de la ciencia y la tecnología. En economía, los reinos helenísticos facilitaron el comercio entre Oriente y Occidente, ya que Alejandro tuvo que imponer la moneda. Cada reino que conquistaba imponía una moneda y impuestos. Estos tipos de impuestos eran obligatorios, y esto permitió que se uniera el Oriente con Occidente, se comercializara y hubiera intercambio tanto cultural como científico, así como económico. Las ciudades de Alejandría y Pérgamo se convirtieron en importantes centros de comercio y cultura, promoviendo la riqueza y el intercambio de ideas. A lo largo de los siglos 3 y 2 a.C., el poder de los reinos helenísticos comenzaron a declinar debido a las presiones internas y externas, y finalmente Roma emergió como potencia dominante. La última dinastía helenística es el reino tolemaico de Egipto, que cayó bajo la conquista romana, marcando el fin de la era helenística y el comienzo de la dominación romana en el Mediterráneo. Hasta este punto nos podrían hablar. Es muy interesante, les podría comentar que el periodo helenístico fue bastante corto a comparación de la cultura romana, pero en este periodo Alejandro Magno tuvo como maestro a Aristóteles, era su maestro, pero antes había buscado a Diógenes Laercio, ¿no? Diógenes Laercio le dice que por favor retírate, que me estás tapando el sol, y nadie le podía decir eso a Alejandro Magno, ¿no? Porque era como el general de todo un imperio que se está expandiendo, y era la referencia de lo que hoy en día se conoce como un líder nato, un líder fuerte, un líder. eh, Incluso se le hace películas hoy en día donde se resalta las estrategias y cómo Alejandro Magno fue importante para todo este tipo
de desarrollo personal, ¿no? Virtudes, el desarrollo de su carácter. Y esto nos lleva a reflexionar también cómo este periodo, la muerte prematura que tuvo y cómo este periodo no es tan conocido. Pero es importante para la filosofía porque expandió el conocimiento griego a Oriente, y de Oriente ellos interpretaron a Aristóteles en el 1200, y los textos de Aristóteles que entraron a Occidente con la patrística y el escolasticismo ya tenían este sincretismo, ¿no? Fue importante que se desarrollara en Oriente el pensamiento griego para luego que sea traído a Occidente y sea fusionado con la teología. Y esto es muy interesante. Tal vez Laura o Rosmel nos quisieran comentar algún punto más interesante que hayan resaltado de este periodo helenístico. Tengo una pregunta. Me gustaría entender por qué se denominó como periodo helenístico y si nos podrías hablar un poco más de escolástica. La escolástica es muy importante porque aquí los árabes interpretan los textos de Aristóteles, y estos textos eran desconocidos para todo Occidente. Pues estamos hablando de Francia, Inglaterra, Alemania. No conocían a Aristóteles. Con la llegada de Il-Nasib, hubo varios pensadores turcos, varios pensadores del Medio Oriente, que ya estaban estudiando los textos de Aristóteles, porque Alejandría fue una parte importante de las ciudades donde se mantuvo el conocimiento griego, y Alejandría está en el Medio Oriente, está por Persia, no es por Persia, está por la parte de Egipto, poco entrando para Irak, actualmente por Palestina más o menos. Entonces, y con la otra pregunta se refiere a la influencia griega que tuvieron. El periodo helenístico es un término que se refiere a la costumbre griega, así como las artes, las ciencias, y esta terminología es un tipo de composición, ¿no? No es algo que tenga una etimología clara, sino más bien es un periodo de cómo este periodo es influenciado por la cultura griega, sobre todo. Y las ciudades helenísticas, se les menciona las ciudades que tienen ese componente filosófico. Por ejemplo, Alejandría tiene es como esta cuna de todo el conocimiento, una biblioteca grande, la Biblioteca de Alejandría, y fue como una multicultura donde estuvieron los griegos, egipcios, persas y otras culturas, y también el desarrollo de la filosofía se da con el desarrollo de las matemáticas, ¿no? Los árabes, como sabemos, de ahí nace, ¿no? La tabla de Baldor, que nos habla de álgebra, y los árabes tuvieron esta suerte de ser muy metódicos en el pensamiento griego. Y ya incluso Platón nos podría hablar de este periodo de matematicidad, por así decirlo. Y los árabes desarrollan estas ciencias. No sé si he podido responder a tu pregunta, pero creo que sería muy interesante que nos aportaras a la discusión, ¿no? Lo que conoces sobre estos temas. Sí, efectivamente, está correcto su respuesta. Influencia griega, ¿no? Ya que ellos admiraban ciertos fortalezas de los griegos, por tanto, imitaron a los griegos.
en esa época entonces. Sí, es, fue muy interesante el desarrollo intelectual y intercambio cultural de la, de la cultura helenística. Eh, Más que todo Alejandro Magno, ¿no? Fue el que expandió, el que dio a conocer desde Macedonia, que está al norte de toda Grecia, hasta como hasta por Alemania, hasta por esa zona media, y baja hasta Medio Oriente, que es una expansión bastante larga, ¿no? Y ya cuando trata de entrar a Oriente, ve que es una zona de montaña, ¿no? Es una zona de valle, es una zona selvática, por así, bueno, fue una zona selvática donde eh, pierde la vida porque los animales que había en esa zona, serpientes, plagas, y eso hicieron que muera a los 32 años y su imperio se haya, eh, se haya derrumbado, se haya dividido, ¿no? Y hubiese sido interesante como Alejandro Magno en la contracultura podemos, en la contrahistoria podemos suponer que si hubiese llegado a los 60, 80 años, hubiese expandido tal vez a nivel mundial, ¿no? Hubiese entrado a China y hubiese cambiado básicamente la historia. Y desde ese punto es también importante analizar a Alejandro Magno. El- Algo que no mencioné es que también se puede relacionar al helenismo con Hélade, este término que significa como expandir, pero no una expansión de territorio, sino una expansión de conocimiento, una expansión eh, de conciencia, pero una conciencia a nivel de cultura. Es como un idioma, ¿no? Como si se expandiera un idioma para los griegos. Este tipo de Hélade se define como una expansión de conocimiento. Y ya supongo que para los helenísticos, para que lo definan como periodo helenístico y lo relacionen con la cultura griega, se ha tenido que tomar desde este punto de Hélade a este periodo helenístico. Em, con la muerte de Alejandro Magno surgieron, y bueno, dentro también de ese periodo donde estaba conquistando a todo Oriente, a la mayor parte de la zona occidental y Medio Oriente, eh, usó también, no sé si por consejo de Aristóteles, pero usó este tipo de filosofía epicureísta, ¿no? Por ejemplo, el temor a los dioses era fundamental, tanto para los orientales como para los occidentales. Tenían sus dioses, eran politeístas, y darles una nueva filosofía con el epicureísmo, enseñándoles que el placer es el bien supremo, pero un placer moderado para alcanzar una vida feliz, era importante. También aquí nacen corrientes como también podemos mencionar el cinismo con Diógenes de Sinope, donde los cínicos promueven una vida de autosuficiencia y rechazo a las normas sociales y las riquezas materiales. Y estos son como pensamientos revolucionarios a la expansión del helenismo, dado que las normas sociales las imponían los macedonios, pero esta forma de Diógenes de Sinope de estar en contra de eso es que rechazaban las normas sociales y buscaban una autosuficiencia, una forma de gobernarse, pero una gobernanza a sí mismos. Y también creían que la verdadera libertad y la felicidad se encuentran en vivir de manera sencilla y libre de deseos artificiales. Diógenes es famoso como el cínico, le conocen como el cínico, y es conocido por sus acciones provocativas a las normas de Alejandro Magno, de este imperio macedonio que se está expandiendo en este periodo helenístico. Y también nos cuenta que
este Diógenes de Sinope vivió dentro de un barril y le decían eh, el perro. Y eh, él pensaba que vivir de acuerdo con la naturaleza y en autosuficiencia rechazó las convenciones y lujos, llevaba a las personas una verdadera felicidad. Era como un hippie, pero tengamos en cuenta que en ese tiempo eran muy influyentes estos filósofos, porque era muy valorada la cultura, por así decirlo, o el pensamiento eh, propio. Y también ya no se buscaba a Dios, ¿no? Porque con la conquista de los macedonios, de Alejandro Magno a Grecia, ya se había perdido, ¿no? Había un tipo de, este término es no rechazo, sino un tipo de resentimiento a la protección divina. Porque si rezo en los templos griegos para una protección a Atenas, a todo mi pueblo, que me conquisten los macedonios, hace que una disminución de fe, por así decirlo, en los dioses griegos. Y surgen el epicureísmo, el estoicismo, el cinismo, y luego viene Pirrón de Elis y forma el escepticismo. Pirrón de Elis es muy importante porque él ya, bueno, aparte de este periodo helenístico, ya nos habla de este tipo de ciencia, ¿no? Eh, no creo en los dioses, pero creo que hay una causa. Bueno, pero con este periodo helenístico, los escépticos sostienen que es difícil o imposible alcanzar el verdadero conocimiento. No podemos alcanzar el conocimiento de Dios, sino que tenemos que conocer las cosas que sí podemos. No podemos alcanzar lo verdadero, pero hay cosas que sí podemos conocer y son materiales, y en esa materialidad la ciencia va a predominar. Entonces promueve la suspensión del juicio, la epoge, perdón, y la actitud de no asentamientos y afirmaciones sobre la realidad, buscando siempre la tranquilidad mental a través de la duda. La actitud escéptica busca evitar el conflicto entre la perturbación mental que surge del dogmatismo y las certezas absolutas, y de acá ya se va borrando este pensamiento dogmático, este pensamiento religioso, por así decirlo. Y menciona Pirrón de Ellis que para alcanzar la tranquilidad mental se tiene que evitar afirmaciones, o aceptar o emitir afirmaciones dogmáticas y aceptar la incertidumbre inherente al conocimiento. En esa incertidumbre inherente al conocimiento surge la epistemología, que es una rama de la filosofía, donde nos mencionan que dado que no podemos conocer la verdad absoluta, podemos conocer lo que podemos intuir, deducir dentro de ella, de las cosas materiales. Ya no buscamos el bien de Platón o lo divino, sino buscamos lo material, lo palpable, y no nos perturbamos con el conocimiento verdadero, sino buscamos la tranquilidad mental a través de la afirmación escéptica, que es que no podemos alcanzar el conocimiento, cuando es imposible alcanzar el conocimiento verdadero. Eso parece entonces será el escepticismo, es el inicio del escepticismo. Pero de Ellis fue clave para el desarrollo de toda la filosofía materialista que se desarrolla posteriormente. Eh, Hasta aquí una pregunta sobre Pirrón de Ellis, o sobre el cínico Diógenes Leonte. Sí, me gustaría que nos explique sobre Diógenes de Laercia, ¿no? Conocido como Perro. Hay un libro muy interesante de Russell que hace un estudio de todos los pensadores, y mencionaba que Diógenes Laercio, bueno, él fue, disculpe un momento.
hay dos Diógenes. Parece que el segundo, el del periodo helenístico, el de Diógenes de Sinope, tiene una vida parecida a Diógenes Laercio. Diógenes Laercio fue un historiador griego que vivió ya después de, de Cristo, en el siglo 2 a 3 después de Cristo, Diógenes Laercio. Y él, a pesar de que, que vivía como Diógenes de Sinope, fue también un heredero de Diógenes de Sinope. Aún hay una discusión, ¿no? Porque se habla que Diógenes solo hay uno, solo hay un Diógenes, pero en las literaturas eh, de la historia se documentan a dos Diógenes, el de Sinope y el de Laercio. El de Laercio es como le decían el perro en el libro de Russell. También nos cuentan que este Diógenes buscaba con su lámpara a un hombre, salía a las plazas, a las calles, buscando a un hombre y dice que no lo encontraba. Pero ¿a qué se refiere con hombre? Sé que hay muchos hombres, le decían a Diógenes de Sinope. Y él básicamente hablaba de otro tipo de persona, y cuando llega Alejandro Magno y le dice, y bueno, se corre este rumor, ¿no? Que Diógenes va con su linterna buscando un hombre, pero no lo encuentra, y después viene Alejandro Magno y le dice, quiero que seas mi maestro, enséñame, y Diógenes de Sinope lo rechaza. Y al rechazarlo, se crea un tipo de miticismo, ¿no? A Diógenes, donde ya no nos habla de si el hombre más fuerte y que domina toda la cultura helenística y todo el rey de Macedonia, que en ese momento era, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, que estaba en expansión, estaba conquistando países, y decirle que se retirara o rechazarle al presidente de Estados Unidos era algo muy grave, y ya se crea un mito ya en el siglo después de Cristo que sigue siendo relevante. Y eh, este tipo de separación entre Diógenes Laercio y Diógenes de Sinope todavía está en discusión. Pero oficialmente sí se da, sí hay una separación, pero la filosofía sigue siendo la misma. Entonces ahí no tenemos un poco claro, será que ya podamos hablar de transmigración de almas, o hay muchas teorías, ¿no? Pero ya se da este tipo de conflicto en la cronología de las historias, porque estamos hablando ya de personajes que han pasado más de 2000 años de su existencia. Eso podría responder con referente a Diógenes de Sinope y Diógenes Laercio, eh, que es muy interesante de analizar. Em, Referente a Diógenes de Sinope, también busca la autarquía, porque era conocido como el que vivía en las calles y era conflictivo con todos. Incluso Platón decía que el único ser que piensa es un animal que camina y no tiene pelos. Entonces Diógenes de Sinope pela un pollo y le dice a Platón, mira, acá tienes un hombre, y le hace caminar al pollo, un bípedo sin pelo, que camina en dos patas, dos pies. Y era muy controvertido Diógenes de Sinope. Era, era como un pensador rebelde, era como el más, el más liberal, el más autárquico, el que no le importaba la riqueza, no le importaba, vivía como un hippie más o menos, pero un hippie influyente en el pensamiento griego en ese entonces. Eso podría responder entre la diferencia entre los Diógenes. Lo curioso de esto es que también Diógenes Laercio tuvo la misma vida, esta vida de austeridad, esta vida parecida a Diógenes de Sinope. Entonces no hay una literatura que especifique claramente la distinción entre ambos, pero oficialmente sí se distingue, porque para varios historiadores
apareció otro Diógenes en el siglo 2 y 3 después de Cristo. Y ya se crean mitos de que Diógenes de Sinope alcanzó una vida larga y demás, no fue su hijo, y muchas cosas que no son eh, de acuerdo al pensamiento racional que tienen los historiadores sobre o cronológico o lineal que tienen los historiadores. Interesante, me llamó mucho la atención los apodos que se había puesto a cada uno de ellos. Sí, eso me llamó. Gracias por la respuesta. Sí, era muy curioso. Diógenes vivía siempre como alguien muy liberal, orinaba, eh, le decían el perro porque tenía muchos, vete con los perros, le decían. Y llegó una vez a un gobernante de Grecia, no se llama gobernante, a eh, como un regidor a, a decirle a Diógenes que él vivía como un perro, era un perro, y mientras él está hablando con otros, llega Diógenes y le orina. Y el gobernante le dice, ¿qué haces? ¿Por qué me orinas? Es que tú me dijiste que soy un perro y los perros tienen que orinar. Y se cuentan historias así de Diógenes de Sinope. Este filósofo es como el más cínico, es el que inicia ya eh, este pensamiento autárquico de autocontrol, autodominio, independencia, las normas sociales. Y esta forma de vida ahora se podría denominar libertinaje, ¿no? Este tipo de libertinaje que se dio en la antigua Grecia será con Diógenes de Sinope. También tenemos que hablar del impacto que tuvo. eh, por ejemplo, el cinismo fue importante en el desarrollo del estoicismo, dado que los estoicos adaptaron algunos aspectos del cinismo como la crítica a las normas sociales y el énfasis a la autosuficiencia. También tuvieron esta actitud provocativa del cinismo, que continuó inspirando movimientos y críticas sociales y filosóficas eh, hacia un reino que estaba siendo dominado por los macedonios. Y, por ejemplo, los griegos eran al que no era griego lo trataban como esclavo. Y al entrar a Macedonia, dominar toda Grecia, entraron egipcios, entraron macedonios, entraron persas, entraron iraníes, entraron turcos, y se volvió una mixtura en Grecia tan fuerte, y como esta cultura helenística, Hélade, quería mantener el conocimiento más puro, más racional, que era el griego en ese entonces. Se llevó a muchos griegos a interactuar con personas de otras culturas, y también nació este cinismo, este escepticismo, porque ya se daban cuenta que habían otros dioses que ellos adoraban, habían otras ciencias que ellos no conocían, desarrollo de los números convencionales y demás, y eh, tuvo este tipo de contrapartida, este tipo de contraoferta o contralucha con apariciones del cinismo, el escepticismo, el epicureísmo y el estoicismo como formas de vida para mantenerse eh, y ya no siendo influidos por las diferentes culturas que entraban, sino concentrándose en la autosuficiencia, en esta autarquía, pero individual. También el escepticismo ha influido mucho en la escolástica, debido a que quienes abordan los temas de la certeza del conocimiento son los escolásticos. Eh, Se me preguntó también sobre el tema de los escolásticos, ¿no? Ellos tenían esta lucha entre el conocimiento y los límites del conocimiento. Muchos pensaban que la iluminación divina nos podía hacer conocer a Dios, o sea, con el pensamiento de Aristóteles sincretizado, al conocimiento de la sustancia.
y al conocimiento, llegan los neoplatónicos y dicen también al conocimiento del bien de Platón. Ese bien de Platón es Dios. En los escolásticos se menciona esto, y que la realidad va de grados en grados. Cada esfera contiene una realidad diferente, y lo que vemos actualmente en la Tierra es una imitación de esas formas más sutiles de materialidad, de existencia. Y nosotros, con la iluminación divina, podemos llegar a conocer esa verdad, el uno, el principio de todas las formas. Y llega ahí Santo Tomás con las 5 vías, llega también Agustín de Hipona, donde nos van a mencionar que uno, la razón y la fe tienen que ir juntas para alcanzar esa verdad, y otros escolásticos nos van a decir no, solo la fe puede alcanzarnos esa verdad, pero hay que respetar el conocimiento racional que tiene un límite. Y ahí acá hay una división en esos dos puntos de vista: la fusión de la razón y la fe para conocer la verdad, y la separación entre fe y razón, y que cada una conoce la verdad. Y hay muchas ramas después de eso. Nos mencionan que la razón puede conocer la verdad, igual la fe puede conocer la verdad, y otro menciona que la fe puede conocer la verdad, pero la razón no, y otro menciona que la razón puede conocer la verdad y la fe no. La fe es dogmática, y ya se crea un conflicto mucho más complejo, que vamos a tratar seguramente más adelante con más detalle. La relevancia actual que podemos encontrar sobre estas 4 escuelas o estas cuatro pensamientos, 4 enfoques de la vida, 4 enfoques filosóficos, que son el epicureísmo, el estoicismo, el cinismo y el escepticismo. En la actualidad sería, por ejemplo, en el cinismo, el desafío a las normas sociales, ¿no? Hace poco, creo que hoy día, ayer en la noche tomaron la Universidad de San Marcos, y la rectora contrató matones para que los sacasen. Y se están difundiendo videos donde se ven que hay jóvenes sangrando, y que hay un grupo que los ha votado de la Universidad de los Estudiantes, pero ese grupo que les ha votado son contratados por la rectora. Y estos desafíos a las normas sociales o las expectativas sociales se dan con estas protestas, ¿no? Estas protestas que surgen de un lado como del otro, pero desafían a las normas establecidas, las normas sociales de convivencia. Nos podrían hablar un poco sobre cómo el cinismo, el escepticismo influyen ahora en la actualidad. Laura Rusmel, alguna reflexión que se tenga hasta el momento. Otro tema importante del escepticismo es el enfoque de la duda metódica y la suspensión del juicio. La duda metódica ya se da con el escepticismo, con Pyrrhon de Elis, pero ya es desarrollado por Descartes como algo lógico. Esta duda metódica sirve para el pensamiento crítico y el desarrollo de la metodología científica, dado que si no podemos conocer la verdad absoluta, tenemos que suspender el juicio y dudar de lo que ya conocemos. Para Pyrrhon de Elis era importante esto, y también podemos ver que era una decepción de conocer la verdad. Es un tipo de apatía en el conocimiento de Dios, en el conocimiento divino, en el conocimiento revelado. Y surge acá la parte científica, la parte de la duda metódica, que Descartes va a desarrollar más adelante, que es que el conocimiento ya no viene del mundo exterior, sino viene de la certeza de mi duda. Yo no puedo dudar que yo existo, y esa es la única certeza que tengo, y de acuerdo a esa certeza que tengo, voy a crear o voy a conocer el mundo desde ese punto, ya no desde las cosas, desde el objetivo, desde el mundo real, porque voy a dudar de ese mundo real, y al dudar de ese mundo real
eh, voy a hacer que como que no existe. No tengo certeza de que existe este mundo real, incluso en sueños, en números, y ya Descartes en sus meditaciones metafísicas hace toda una lista, todo un estudio de las cosas que duda. Y de lo único que no duda es de que él piensa. Y desde ese punto parte la ciencia. Y se vuelve un tipo de subjetivismo al inicio, pero ya se va desarrollando poco a poco con Ptolomeo, que ya va en contra del pensamiento teológico de que el sol, el sol gira alrededor de la Tierra, y pasa el pensamiento heliocéntrico de que nosotros giramos alrededor del sol, que hay ciertos conocimientos que no conocemos, la posición de las estrellas, la distancia entre ellas y demás comportamientos que no eran aceptados por la Iglesia Católica en ese tiempo, son reemplazados por este conocimiento de certeza del individuo como base para conocer el mundo exterior. Porque en ese tiempo tenemos que recordar que en el escolasticismo se veía como el conocimiento verdadero era lo que decía la Biblia, y no se podía ir en contra de eso. Y llega Descartes y dice que, bueno, incluso después ya de Descartes, en ese tiempo de escolasticismo, llegan pensadores que dicen que hay ciertos conocimientos que los protestantes ahí llegan también, ¿no? Donde interpretan la Biblia a su manera, de forma independiente, pero en ese tiempo va en contra de la iglesia estos pensamientos que son más escépticos, estos más metódicos de la duda. Y se va desarrollando poco a poco ahí la filosofía en este periodo muy, muy complejo. En la actualidad el escepticismo nos puede servir para cuestionarnos, ¿no? Por ejemplo, a políticos, para cuestionar eh, las normas sociales que no son beneficiosas para nosotros. Y igualmente ahí pueden haber luchas sociales o manifestaciones sociales que puedan llevarnos a ser una sociedad a veces que esté en derecho de protestar por una injusticia, pero también hasta qué punto uno puede protestar, ¿no? Y pierde su autonomía o su autarquía de gobierno autosuficiente, de gobierno individual, autocontrol. Em, ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta o una reflexión que tengan, Rusme y Laura? Otro tema importante es la duración del pensamiento helenístico. Los romanos, como sabemos todos, han sido pensadores que han eh, heredado este pensamiento helenístico, dado que en la ética y la moral los romanos han adaptado lo que es el estoicismo de la virtud y el control. Roosevelt. Sí. Mi set está muy bajo. Se está colgándose. Sí, entiendo. Son problemas técnicos que no están fuera de nuestro control. Y ahora está corriendo bien el internet. Rusmel, ¿puedes repetir? No te hemos escuchado nada. Ya, decía, ¿no? De que, como vemos, Diógenes tenía un pensamiento sobre criticar
las normas sociales, como la acumulación de bienes materiales y defender la autosuficiencia. Eh, entonces, al momento de criticar esto, la reflexión que me da a mí es que Diógenes era una persona que era muy directo y también era honesto, ¿no? No tenía esa hipocresía en decirlo o criticar hacia la sociedad. Sí, Diógenes era como muy, muy suelto, no tenía miedo, ¿no? Y la ausencia de miedo ya se estaba desarrollando con el estoicismo, que en ese tiempo no se tenía miedo frente a las represalias de los gobernantes de ese entonces. Y esa filosofía de Diógenes ha sido muy fundamental para el desarrollo del cinismo, y ese cinismo se ha convertido ahora en algo tiránico, ¿no? El cinismo ya no lo tiene el pueblo para actuar de forma independiente y autosuficiente, sino lo tiene el gobernante para imponer leyes o hacer acuerdos en el Congreso que perjudiquen y no tengan conciencia y sean cínicos en el aspecto de gobernar. Gracias por escucharnos y nos vemos en el episodio número 30 con las reflexiones finales sobre el periodo helenístico para pasar a la Edad Media. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio.